Bien, estudiantes de cuarto grado, tengan ustedes un buen día, continuando el desarrollo del área de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar del tema número 8. Beneficios de la lectura en los niños. Acá en los beneficios de la lectura nos dice que mejora su desempeño escolar, estimula y relaja su cuerpo y mente, mejor concentración, desarrollo de creatividad, desarrolla empatía, fomenta su curiosidad, ampliación de vocabulario. Mira, pues, estimado estudiante, si tú lees, ya sea un afiche, un periódico, una lectura, lo que tienes también en tus libros, es aquí donde nosotros vamos a mejorar. ¿Vas a mejorar qué? Desempeño escolar, concentración, creatividad, ¿sí? Y relaja tu cuerpo y mente. Pero ¿qué pasaría si tú no, prácticamente no entiendes? ¿Por qué? Porque te falta concentración, ¿sí? Entonces, acá tú tienes que concentrarte, tienes que estar también en un ambiente donde no haya el ruido, donde nadie te pueda desconcentrar. Tienes que estar, si tú piensas que la lectura te va a ayudar la música, pero también tienes que ser con una música relajante para que puedas trabajar. Vamos a ver la siguiente diapositiva donde dice competencias lectoras. Acá vamos a ver lo que es literal objetivo. Identificación de acciones por comparación, recuperando información explícita del texto. En literal subjetivo se reorganiza el texto mediante clasificaciones, resúmenes o síntesis. Interpretativa supone reconstruir el significado extraído del texto relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo. Mira, estas características o competencias lectoras es importante manejarlo nosotros. Y justo acá nos dice pues del primer grado, segundo, y acá nos dice básica, primaria y primero de secundaria. Estas características, esto se conoce tanto para el nivel, se puede decir inicial, primaria y secundaria. De acuerdo a tu grado, tú vas a interpretar una lectura, tú vas a leer, tú vas a analizar esa lectura. Y es importante saber qué cosa es literal objetivo, literal subjetivo e interpretativo. Cuando te habla de objetivo, nos dice recuperando la información explícita del texto. Lo que dice, lo que narra, por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, que los personajes principales del cuento, tú lo sabes porque está ahí bien claro que es algo objetivo. Y subjetivo, el subjetivo es cuando tú vas a hacer tu propio análisis, tu propio resumen, pero con tus propias palabras. Ya no tienes que escribir absolutamente nada lo que dice, lo que está igual en el texto, sino lo que tú piensas, tu forma de pensar. Interpretativa, cómo nosotros lo interpretamos. Por ejemplo, a tu edad tú lees cuentos, ¿sí? Y en los cuentos siempre nos dan una idea o nos dan una moraleja en las fábulas. Las fábulas siempre te dejan una moraleja, ¿cierto? Entonces, te puedes decir, ¿tú cómo lo interpretas esta fábula? Y pues, bueno, decimos y nosotros lo podemos ver con nuestras acciones como persona, decir, ah, bueno, mira, pues, por ejemplo, en lo que es el zorro, el conejo, en los cuentos, en las fábulas, ¿quién es el más astuto? El conejo siempre se caracteriza por ser una persona muy vivaz, se puede decir, y el zorro siempre cae siempre en la trampa, cae siempre en el que fue, o se puede decir así con nuestro vocabulario informal, el más tonto. Entonces, y cuando nosotros vamos a interpretar, o a veces también en los personajes, a veces que ellos quieren por avaricia, etcétera de cosas. Ahí es donde tú te toca interpretar, pero con tus propias palabras, sacando una idea, un concepto, una definición para cada uno de nosotros. Referente al conceptual.
En pocas palabras, nos dice acá, permite un desarrollo intelectual, emocional, pedagógico. La prelectura, lectura y postlectura. Acá, entonces, chicos, les invito a ustedes a tener una prelectura. En la prelectura vas a tener tú una pequeña exploración de qué se va a tratar el tema, qué es lo que voy a leer, para qué voy a leer. Y en la lectura en sí, comprender. ¿Qué voy a comprender? ¿Qué voy a analizar? Las preguntas que me están haciendo. Y eso me va a servir para yo poder trabajar y completar mi texto. La postlectura es la verificación. O sea, voy a revisar nuevamente el texto y decir, pues bueno, voy a volver a leer y lo que yo he leído está correcto para yo estar seguro de las respuestas. Y si no me puedo ayudar con el propio texto, es importante buscar la información en tu diccionario o en Google. Las TICs. En el uso de las TICs en diferentes niveles, sistema educativo, y justamente hoy en día que estamos con la técnica de comunicación, ¿sí? Lo que nos dice, sistemas que tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de competencias para la vida y el trabajo, ¿correcto? Entonces, muy importante acá utilizar esta información que nos ayudará a ¿qué? Al desarrollo intelectual, emocional y pedagógico de nuestra persona. Literatura infantil. La literatura infantil, sí, está justamente para ti, para tu grado, que nos permite el desarrollo de capacidades artísticas, sensibilidad, creatividad, imaginación, pensamiento crítico. ¿Y qué se encuentra en los cuentos infantiles? Aplicaciones. Correcto. A ver, vamos a ver acá una pequeña lectura y sé que te va a ayudar y va a ser de mucha importancia para tu persona, ¿correcto? Vamos a ver, dice la primera, nos dice, la tolerancia. Lee y observa el texto. Con la tolerancia se hacen amigos. Mira, acá observamos una señora, sí, pues que va de la mano con su hijo. Puede ser su hijo, puede ser un familiar, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la palabra tolerante? Tolerante significa, yo tolero a las demás personas. Porque me hizo una broma y voy y yo, se puede decir, alterarme y empezar, no sé, a juzgarle de otra forma. Entonces, este valor es muy primordial para nosotros, donde dice, responde las preguntas marcando una X, letra de la alternativa. Dice, este texto corresponde a una carta. ¿Qué cosa es una carta, chicos? Una carta es un medio donde se comunica dos personas. ¿Sí? Un afiche. ¿Qué cosa es un afiche? Siempre uno cuando pasa o camina, a veces por las calles o te dan unos papeles donde te dan una información o te dice, ven, matricúlate, por ejemplo, a la Academia de Inglés. Eso es un afiche. O pues también puede ser cuando tú llegas a tu colegio, encuentras afiches pegados de algunos temas de interés. Un cuento siempre tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Una invitación. Invitación es una tarjeta donde te dejan puede ser para un cumpleaños, 50 años, quinceañero o un compartir. Mira, entonces observando, analizando esta imagen con lo que dice el valor de la tolerancia, entonces descartamos 3 y nos quedamos con afiche. Aquí dice, ¿cuáles son los destinatarios de este texto? Destinatarios. Destinatarios quiere decir los que han participado. Los que van a participar, los adultos, los profesores, los niños y niñas o todas las personas. Entonces, aquí, si vamos a hablar del valor de la tolerancia, es importante que participemos todas las personas. La imagen del texto que está en segundo plano representa
lo que se propone evitar, lo que se quiere fomentar, algo bueno que sucede en la sociedad o una buena costumbre de niños, niñas y adultos. Analizando, entonces, a mi criterio, porque otros pueden tener otro pensamiento, pero bueno, a mi criterio mío, entonces sería lo que se quiere fomentar. ¿Y qué es lo que se quiere fomentar? La tolerancia, lo que estamos observando en este afiche. ¿Cuál es el propósito del texto? Propósito, o sea, ¿qué nos quiere dar a entender? Mostrar que es bueno pasear de la mano. Bueno, sí, es muy importante pasear de la mano, pues cuando estás acompañada de tus padres, ¿cierto? Porque eh, no sé, correr o irte por la calle y te puede accidentar. Pedir a las personas se tornen de las manos al pasear, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente porque los adultos pueden pasear de la mano, pueden pasear solos. Llamar la atención sobre la necesidad de ser tolerantes y amistosos. A partir de este afiche, ¿nos está llamando la atención a que debemos ser tolerantes? ¿Sí? Una respuesta muy cercana, ¿sí? También podría ser. Afirmar que en nuestro país hay muchas personas que pelean y se tratan y se tiran cosas. Bueno, esto se aleja del tema, ¿sí? Entonces se aleja del tema y pues bueno, acá nos vamos a quedar con la alternativa, la que tiene más cercanía, es llamar la atención sobre la necesidad de ser tolerantes y amistosos. Chicos, entonces es muy importante ser tolerantes personas, con las personas y con todos los que están a nuestro alrededor, con las familias, con los vecinos. A ver, vamos a analizar la siguiente lectura. ¿Quién le da un beso al sapo? Había una vez un pequeño sapo que vivía en una charca. El sapo estaba contento y era feliz, pues tenía todo lo que podía necesitar: una cama, en un viejo neumático y mucha agua limpia. Un sapo no necesita nada más, pensaba, hasta que un día vio a dos ardillas que se daban un beso en un agujero de un árbol. ¡Qué bonito!, pensó el sapo, y se sintió de pronto muy solo. Yo también quiero que alguien me dé un beso, exclamó, y empezó en buscar enseguida a ese alguien. Responde haciendo un círculo en la letra de la respuesta correcta. Mira, pues, estimado estudiante, yo acá te voy a ayudar una técnica del subrayado. Del subrayado quiere decir que vamos a hacer otra lectura, pero a partir de las preguntas, ¿sí? Acá, entonces, nos dice, a ver, nos dice, ¿quién es el personaje más importante del relato? Ah, pues mira, había una vez un pequeño sapo. Digo, voy a subrayar sapo. Primera pregunta. ¿Sí? Ahora dice, ¿en qué lugar vivía el sapo? En qué lugar? Dice que vivía en una chacra. Dice, ¿cómo se sintió el sapo cuando vio a dice, ¿cómo se sintió el sapo cuando vio a las ardillas? Dice, vio a las ardillas que se daban un beso en un agujero de un árbol. ¿El que exclamó? ¡Qué bonito!, pensó el sapo. Y se sintió de pronto muy solo. O sea, a la vez él estaba contento, qué bonito, pero a la vez se sintió muy solo. La siguiente pregunta me dice, lo más probable es que este sapito quiera la compañía de acá. Pero él que vio que se besaron dos ardillas, y estas ardillas no me están identificando de qué tipo de género estamos hablando. Entonces, esta técnica del subrayado, que tú también lo puedes hacer en tus lecturas que tú tienes para poder llegar a una respuesta correcta, ¿en qué me va a servir? Digo,
¿Quién es el personaje más importante del relato? Ah, bueno, Sapo, él. Y marco automáticamente Sapo, ¿sí? En la segunda, ¿en qué lugar vivía el sapo? Ah, vivía en una charca. Busco la palabra acá, en una charca. Descarto árbol y lago. Aquí, ¿cómo se sintió el sapo cuando vio a la ardilla? ¿Cómo se sintió? ¿Muy solo? ¿Contento? ¿Enojado o alegre? Acá, mira, pues contento y alegre, se puede ver unas palabras que son sinónimas, pero vamos a quedarnos solamente con una. ¿Pero cómo? Volviéndolo a repasar, dice, vio a dos ardillas que se daban un beso en un agujero de un árbol. Qué bonito. O sea, cuando tú dices qué bonito, es como que tú tuvieras una alegría muy satisfecha. Pensó el sapo y se sintió de pronto muy solo. Entonces, nos quedamos con la palabra alegre, porque él se alegró, ¿sí? Él sintió una alegría. Lo más probable que este sapito quiera compañía de quién, de su mamá, una sapita, otro sapito o una ardilla. Aquí, como dice, vio a dos ardillas. Entonces, como es el sapito, acá necesita la compañía de otro sapito. Ya chicos, de esta manera nosotros es importante hacer la técnica del subrayado para que nos ayude a llegar a una información verídica. Veamos otro ejemplo. Aquí de igual forma vamos a utilizar también la técnica del subrayado, pero primero hay que hacer como se dijo en la anterior diapositiva, una prelectura. Lectura. Lee el texto y responde las preguntas marcando una X en la letra correcta. Los osos y el invierno. El invierno, las fuentes de alimento de los osos son escasas, por lo que estos animales se retiran a cuevas abrigadas, a dormir o a hibernar hasta la próxima primavera. Antes de hibernar, los osos devoran grandes cantidades de comida, ya que durante su encierro no comerán ni beberán agua y solo se alimentarán de las reservas de grasas acumuladas. Una vez instalados en sus cuevas, estos animales logran que su corazón lata más despacio, que su respiración se haga más pausada y que su temperatura corporal se asemeje o sea parecida a las de su entorno. Ya, estimados estudiantes, vamos a ver dónde dice, lee el texto, el texto que acabas de leer es un afiche, un cuento, una noticia, una información. Bueno, el afiche, ya te expliqué que es algo que tiene letras, se puede decir letras grandes, que te llama la atención y tiene pocos enunciados. Un cuento. Un cuento, aquí, bueno, se aleja del cuento porque no te está dando como un inicio, algo como que te preocupa, sino lo que acá noticia. La noticia, hay que sacarle también como las partes de la noticia que dice, decir pues qué pasó, qué sucedió, la fecha, la hora, el día. Aquí de acuerdo a este análisis de este texto, lo que se está observando y lo que se está analizando ya es una información. Una información. ¿Por qué? Porque nos está hablando o nos está contando que al inicio buscan su alimento y luego pues se van a hibernar y descansan en unas cuevas. Ahora, en el texto se dice que durante el invierno los osos, en el texto se dice que durante el invierno, pues busca, mira, dice invierno, las fuentes de alimento de los osos son escasas, por lo que estos animales se retiran a cuevas abrigadas. ¿Sí? Se retiran a cuevas abrigadas. Ahora la pregunta dice, en el texto se dice que durante el invierno los osos pasan hambre,
hibernan o duermen, recolectan y guardan comida, o detienen su corazón y no respiran. Entonces, diríamos pues que, ¿qué pasa? Dice, a ver, en el texto se dice que durante el invierno los osos, nos dice, su alimento, los osos son escasos. Se retiran a cuevas abrigadas. Vemos la pregunta, dice, ¿pasan hambre? ¿Hibernan o duermen? ¿Recolectan y guardan comida? ¿O detienen sus corazones y no respiran? ¿Qué hacen? Estos se retiran. A ver, el texto se dice que durante el invierno los osos se retiran a cuevas abrigadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos animales acá van a dormir o a hibernar, ¿sí? Que la encontramos acá en la otra línea. Dormir o hibernar. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, vamos a marcar donde dice hibernan o duermen. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, donde dice, ¿cuál es el tema principal del texto? A ver, cuando hablamos de un tema, es porque ya vamos a analizar, puede estar en la primera parte, en la segunda parte y en la tercera parte. ¿Sí? Entonces dice, a ver, vamos a analizar. Los osos y el invierno. Cuando yo digo los osos y el invierno, ¿sería este un tema? No. Esto es ya un título, el título que presenta el texto. Entonces, rotundamente, este no lo es. La comida de los osos, ¿solamente te habla de comida o te habla que se escasea, se va a invernar y luego se van a cuevas, etcétera de cosas? A ver, nos dice, las costumbres de los osos o las cuevas donde viven los osos. A ver, entonces, de acuerdo a este análisis, donde dice, si yo estoy en duda, porque el tema central a veces es un poquito, se puede decir un poquito difícil para poder llegar, porque, bueno, me confunde, ¿cierto? Porque digo, los osos y el invierno, bueno, está bien, pero no, hay que recordar que te está pidiendo tema principal, no te está pidiendo título. El título, si el título sí tiene que tener una relación con todo el texto, pero esto no lo sería. La comida, no. Las costumbres, no solamente habla de costumbres, porque una costumbre es algo que es una rutina diaria. Entonces, a ver, las cuevas donde viven los osos, solo te habla de cuevas. ¿Ya? Entonces, mira, yo acá, analizando el texto, sería todo lo que son sus costumbres, porque nos está hablando desde el invierno hasta el final. Entonces, chicos, es así como nosotros debemos trabajar a partir del análisis de las lecturas. Espero que te sirvan estas diapositivas y puedas trabajar con tu librito de razonamiento verbal. Gracias, chicos.